Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema que ha tenido impacto, efecto, significación internacional, y fueron las declaraciones del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de la conmemoración de los 50 años de Salvador Allende en Chile, sobre unos sucesos que han ocurrido en Nicaragua en relación con los allanamientos a la vivienda de la poeta Gioconda Belli. Gioconda Belli es una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana contemporánea, una de las voces políticas también importantísimas en Nicaragua y con un impacto y un efecto trascendental en el mundo literario en todos los idiomas. Esta declaración del presidente Petro fue más allá, diciendo que Gioconda Belli había sido una líder importantísima en contra de la dictadura de Somoza y que hoy, en términos del presidente Gustavo Petro, el presidente de Nicaragua estaba haciendo lo mismo con ella. Habitualmente era lo que hacía en sus términos el general Pinochet. Para analizar este tema y entrarnos a comprender el contexto de lo que está pasando en Nicaragua, el impacto y el efecto mediático, y no solo mediático, sino político, cultural y literario, hoy tenemos invitados de lujo. Desde la ciudad de Miami nos acompaña Tati Hanner. Tati Hanner es comunicadora social, periodista, relacionista público, analista internacional, consultora y también dirige el programa El Despertador en la emisora Oasis Radio del grupo Salem en el sur de la Florida. Tati Hanner, bienvenida al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, doctor Julio César Enríquez. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y aquí estamos tratando de mantener la temperatura ahí donde debe estar, no tan alta. Pero bueno, con estas noticias se sube, como a usted le gusta. Temperatura que por lo menos en Barranquilla cada vez se siente una mayor intensidad y una ola de calor que energiza hasta el que quisiera andar lento. Porque como dice ese popular dicho costeño, con candela no hay burro lerdo y con calor no hay lugar para los flojos. El flojo tiene que correr para evitar el sudor y la alta temperatura que están caracterizando estos días en la costa atlántica y específicamente en la ciudad de Barranquilla. Desde Bogotá, la capital de la República de Colombia, nos acompaña el historiador, analista internacional, profesor, investigador, magíster en ciencia política y opinador muy importante, Juan Carlos Mosquera, especializado en el tema de Nicaragua y en la historia latinoamericana. Para comprender este tema, bienvenido al Termómetro, profesor Juan Carlos Mosquera. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Julio César, gracias a usted por la invitación. Me maravilla estar en este espacio. Espero que de esta conversación pues salgan cosas, más herramientas de análisis para que el público nos ayude a comprender todos estos pronunciamientos y todos estos acontecimientos políticos que tantas pasiones despiertan.
gracias a este programa que entiendo brinda las herramientas al público para que por sí mismos tomen una posición frente a estos acontecimientos. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Mosquera, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctora Tati Hanner, ¿cuál ha sido el impacto de estas declaraciones en los medios de comunicación en los Estados Unidos, considerando que el tema de Nicaragua, la relación que tiene Colombia con Chile y con los Estados Unidos articulan un escenario de análisis que permiten ir más allá del simple análisis del lenguaje? Es la comprensión del contexto político en el marco de unas tensas relaciones que tiene Nicaragua con Colombia, más allá del diferendo sobre las fronteras y los límites. Definitivamente no me gusta cuando nuestro presidente Petro se coloca de forma tan espléndida en unos comentarios que realmente no le llevan a mostrar una figura favorable, no solamente en Latinoamérica, sino acá en los Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que se ve de esta parte. Me preocupa muchísimo que siga rompiéndose, fragmentando esa relación, cuando definitivamente yo creo que ningún otro presidente ha tocado este tema de la forma que me lo ha hecho. Dio una estocada, una puñalada, pienso yo, al abrir una brecha que casi nadie pues quiere hacerlo, y mucho menos de esa forma. Sabemos perfectamente lo que le ha pasado a la poetisa. Sabemos que ella fue desalojada de su casa, que se la quitaron, irrumpieron su tranquilidad y le han quitado pues lo que ella ha llamado su casa, su hogar, donde ha escrito sus poesías, todo su ser como artista. Y me conduele mucho porque tengo ese sentir de artista de mi casa, de personas allegadas, y veo que realmente se aferra muchísimo al lugar donde escribieron, al lugar donde dedicaron sus musas y todo esto. Pero cuando llega el presidente Petro a decir que Ortega pues prácticamente está haciendo lo mismo que Pinochet, el país se conmociona, y nosotros acá en Estados Unidos decimos, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad del presidente Petro traer esa o echarle sal a esa herida? Me parece que no es necesario, me parece que rompe, y lo hemos dicho anteriormente, con algunos esquemas de la diplomacia que debe él respetar y debe él manejar. También, obviamente, cuando habla de esto, de Ortega hace lo mismo que Pinochet, nos lleva a la historia y nos recuerda la muerte o el asesinato, entre comillas, de Pablo Neruda. Entonces, esto nos pone a todos como entre nostálgicos, nos pone entre rabia, tratando de desencadenar cuál es el objetivo que tiene el presidente Petro cuando hace este tipo de apreciaciones en un contexto que no tiene que ver. Así que desde este punto, si bien los medios de comunicación no le han dado mucha importancia al tema, pues algunos periodistas sí estamos como analizando por qué el presidente Petro hace esto, y quisiéramos entenderlo un poquito más. Pero ahí estará, vamos a ver qué pasa. Bajo este contexto, algunos analistas le apuntan a que el presidente Gustavo Petro se estaría desmarcando de la izquierda radical latinoamericana. Y ese apunte, más allá de la izquierda radical, conocida por algunos sectores de la derecha en Colombia como el castrochavismo, implica entonces que el presidente, en el marco de una conmemoración tan importante como fue ese momento de la muerte de Salvador Allende y el ataque en la creación de una nueva dictadura, comparar a Pinochet con Ortega tiene
unas implicaciones geopolíticas muy importantes, más allá de una simple demarcación de la frontera ideológica entre Petro y el gobierno de Nicaragua. Las implicaciones marcadas en las tensas relaciones diplomáticas que han caracterizado a estos dos países implican entonces ahora un nuevo apunte. Comparar al señor Pinochet con Ortega le da un alcance de dictadura y es una forma de buscar deslegitimar a el presidente de Nicaragua. A esta hora se incorpora a este programa desde Caracas, en Venezuela, la doctora Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, comunicadora social, periodista, reconocida analista internacional y directora de la plataforma digital Política en Faldas, entre otras actividades periodísticas y profesionales que desempeña en la opinión pública en Venezuela y en América Latina. Doctora Jennifer Barreto Leiva, bienvenida al Termómetro nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto enorme estar acá. Ofrezco excusas a la audiencia. En Venezuela hoy hemos tenido una cadeneta de hasta ahora 7 apagones nacionales, lo que indica que el mega apagón que los especialistas, los expertos dijeron que iba a ocurrir en Venezuela está bastante más cerca de lo que pensamos y por supuesto eso ha traído fallas de internet y de toda índole, pero espero estar acá para compartir el análisis semanal que nos reúne todos los días miércoles. Muchísimas gracias y esperamos que esta situación en Venezuela sea resuelta para la satisfacción y la calidad de vida de todos los venezolanos. Aprovechando este momento, entonces le hago la pregunta, doctora Jennifer Barreto Leiva. ¿Cuál ha sido el impacto de esta noticia, la declaración de un presidente como el presidente de Colombia, que es el primero de izquierda en asumir el poder político en territorio colombiano, comparando a Daniel Ortega con Augusto Pinochet precisamente por estos actos de allanamiento, confiscación o expropiación, como se le ha denominado en Nicaragua? Hay que decir que la expropiación de la casa de Gioconda Belli está acompañada también de otros líderes de la oposición como ex cancilleres, ex ministros y líderes políticos, pero ha tenido mayor resonancia porque el presidente Gustavo Petro ha hecho esta declaración hablando precisamente del gran poeta chileno Pablo Neruda. ¿Cuál ha sido el impacto de esta noticia y si ha tenido eco en una ciudad capital tan importante para la izquierda en América Latina como lo es Caracas? Sí, definitivamente ha llamado muchísimo la atención estas declaraciones que nos ha sorprendido a más de uno, me atrevería a decir, porque primero, es un ejemplo exacerbado. Segundo, lo que hemos discutido semana tras semana acá en el termómetro, el bajarse el nivel de estarse llamando epítetos entre líderes mundiales, entre líderes de un país, es un daño que se hace profundo a la altura del nivel de la política, sobre todo en la región que estamos hablando en este caso. Pero además ha traído mucho a la conversación el tema de la erosión que pudiera haber entre Bogotá y Managua. Recordemos que Bogotá y Managua han tenido diferencias en cuanto a la parte limítrofe del archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia. Entonces, este hecho pudiera quizá volver a encender esta discusión que hasta ahora se había mantenido de forma bastante civilizada. Me llama muchísimo la atención los desvaríos que ha estado teniendo el presidente Petro
no solamente con su discurso, ya no es un tema de incoherencias, sino que, por ejemplo, postea cosas en las redes sociales y luego las borra. Hablaba él y sube una foto de que él estaba muy contento de conocer a la hija de Allende y se refería a Isabel Allende, la escritora, cuando la hija de Allende es María Isabel Allende Bussi y no era ni siquiera la misma persona de la foto. Él habla de que no está bien lo que se está haciendo en el país. Sin embargo, recordemos, como usted muy bien acaba de decir, que esta es una administración de izquierda, sus ideales han sido de izquierda y todas las estructuras, gobiernos, regímenes de izquierda apoyan este tipo de cosas. Hasta ahora en Nicaragua van 300 personas que han sido expatriadas simplemente por no concordar con el discurso presidencial. Entonces, me parece el ejemplo súper desproporcionado, pero lo que hemos hablado acá, el cómo se está dañando el discurso político, el efecto que eso va a tener de inmediato en la política de nuestros países, pero además que se reviva o se reencienda la conversación con la parte diplomática, a mí me preocupa muchísimo. En efecto, él ha estado haciendo lo que se considera un cambio de diplomático y con esto él sellaría ese cambio. Él habló inclusive, por eso digo que aquí hay algo más que no es un problema de coherencia. Inclusive él decía que en el mismo discurso que la derecha se había convertido en un problema de índole mundial. Acto seguido mete el calentamiento global, o sea, cosas que no tenían una que ver con la otra. Y remata con estas expresiones que tuvieron la reacción del dictador de Nicaragua y empezaron con el rifirrafe de insultos. Me preocupa mucho porque, como hemos hablado acá, de alguna manera esto influencia, esto quizá entre comillas y subrayado diría yo, lo desenmarca un poco de la izquierda latinoamericana, pero todas sus gestas han sido de este lado políticamente hablando. El país se lo ha conducido hasta ahora de esta manera. Entonces, no está muy claro el por qué se está haciendo esto, pero insisto, porque creo que esto va a dar que hablar más adelante. El problema de estas expresiones fuera de lugar, los mensajes contradictorios, estos olvidos, dice unas cosas y luego su misma familia lo desmiente. Me está llamando mucho la atención todo esto. Y bueno, habría que esperar a los próximos días porque fue bastante fuerte el intercambio de expresiones. ¿Qué va a pasar con la actividad diplomática Managua y Bogotá por el conflicto que mencionaba hace unos minutos atrás? En efecto, es una relación que se vuelve tensa. Lo cierto es que expropiar, confiscar, allanar, tomar en posesión la vivienda de una figura de la literatura y de la cultura y también del activismo político de izquierda de la talla de Gioconda Belli puede explicar muchísimas cosas. Si en efecto las voces de los poetas preocupan tanto a los presidentes, a los jefes de Estado, sobre todo cuando no emiten versos, declaraciones, posiciones o posturas a favor de la política y la toma de decisiones del sistema político dominante, y principalmente si estas órdenes de confiscación, si estas expropiaciones tienen un sustento jurídico apropiado a la legislación vigente y respetando el debido proceso que caracteriza a una democracia. Historiador Juan Carlos Mosquera, para poner en contexto de lo que pasa en Nicaragua y de esas tensas relaciones con Colombia, ¿cuál es el punto que debemos analizar de este trino del presidente Petro? ¿Hay un distanciamiento del presidente Daniel Ortega? ¿Se intenta desmarcar de la izquierda radical o es simplemente una nota de protesta por su sensibilidad poética, especialmente en el lugar donde lo hace visitando la casa del poeta Pablo Neruda, de quien además dijo que fue el poeta de su juventud y que aún le acompaña todavía? Sabemos que el presidente Gustavo Petro
permanente y frecuentemente alude, cita, menciona y evoca versos y sobre todo la vida y la obra de Pablo Neruda? Bueno, sí pienso que hay un distanciamiento, pero es un distanciamiento pragmático, no de orden ideológico. Hay dos circunstancias, una de política interna y otra externa, que podrían explicar la posición del presidente colombiano en Chile. La interna es que en el marco de que expropiar y confiscar propiedades son más o menos sinónimos en el público en general, son palabras que despiertan mucha suspicacia. En Colombia había una iniciativa para, en esta dirección, adquirir tierras para hacer una redistribución entre la población campesina, primero. Lo segundo es que en política interna ha hecho mucho ruido la posición ambivalente del hijo del presidente sobre la colaboración con la fiscalía en el caso de los dineros de origen oscuro que parece entraron a la campaña. Entonces eso a nivel interno calmaría un tanto las suspicacias. Y a nivel externo, pues aparte de que pues, fue un comentario desafortunado que haya comparado a Ortega con Pinochet, porque además de desafortunado era inoportuno. El motivo de la visita era la conmemoración de los 50 años de ruptura democrática del golpe del 73 y no enfrascarse en una discusión de bajo nivel con Ortega. Pero en medio de esto también hay una proyección de esta situación interna que les estaba comentando, y es que la ruptura no es con otros actores del mismo espectro de la región. Es un pragmatismo en el que sacrifica uno de los supuestos, pero porque es sacrificable, es decir, no sirve a los propósitos regionales de Gustavo Petro. No haría lo mismo con Venezuela o con Cuba. Porque en este momento no está en su radar político el posicionamiento de su gobierno a nivel regional, no pasa por Nicaragua. Entonces pienso eso, si hay un distanciamiento, pero específico. Parece que tenemos problemas de conexión con el profesor Juan Carlos Mosquera. Vamos a esperar por un momento a ver si mejora un poco la conexión, sobre todo por lo importante del análisis que está realizando en el marco de las relaciones internacionales de Colombia con Nicaragua. Doctora Tati Hanner, más allá de la sensibilidad que siempre muestra en sus recursos lingüísticos, en el uso del idioma, en el discurso hacia la poesía del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, este mensaje de comparar a Daniel Ortega con Augusto Pinochet tiene una implicación política o es un acto de protesta frente a lo que considera arbitrario tratándose de una figura de la literatura nicaragüense y latinoamericana? Yo quiero comentar algo antes de responder su pregunta, doctor Julio, y es que a mí no me parece en lo personal que el presidente Gustavo Petro esté distanciándose de la izquierda o de la izquierda radical. No me parece, porque si nosotros vemos cómo se está manejando el país, Colombia, estamos viendo que realmente una agenda de izquierda
en este momento no es que se esté llevando a cabo. Tenemos unos partidos de oposición, tenemos todo la democracia tradicional que ha venido gobernando a lo largo de muchísimos años en Colombia, y esto se ha mantenido de una manera como con un freno para que el presidente Gustavo Petro ni siquiera logre colocar algunas reformas de las cuales él habló en su propuestas de proyectos de leyes antes de ser elegido como presidente de la República. Así que el tema, yo veo que también Petro es que no tiene el país de la izquierda en su cabeza. De eso yo no tengo la más mínima duda, porque si no se hubiera lanzado, no hubiera presentado proyectos tan interesantes como él mismo lo mencionó, y más de la mitad del país le creyó. Estamos hablando de que él quería poner un gobierno de izquierda para venir a hacer cambios. Los cambios no han sido a favor de esa agenda que él trajo, ha sido más bien en contra del pueblo, pero que al pueblo, como muy bien lo ha identificado, ha sido más de lo mismo. Entonces aquí, cuando él hace este tipo de declaraciones, yo no veo que él se esté distanciando de la izquierda. Es que ni siquiera pragmáticamente lo pienso yo desde este punto de vista, y como periodista no lo veo de esa manera. Pienso al contrario, que es como un desespero por llamar la atención de alguna manera. Y si bien usted lo ha dicho, el tema de la poesía le gusta, tiene sus inclinaciones. De hecho, nunca vamos a olvidar el discurso que dio el día de su posesión. Obviamente tenía mucha poesía, mucho romanticismo. Usted como poeta me puede entender un poquito más o ampliar, si usted quiere, ese discurso, porque ese discurso sí que estaba bien romántico. Entonces yo considero, doctor Julio César y panelistas y audiencia, que el presidente Petro no se está distanciando de ninguna izquierda, porque realmente él en este momento izquierda no está poniendo en Colombia. Todo lo contrario, creo que ha sido lo mismo de lo mismo, obviamente porque el Congreso tampoco le ha apoyado en algunas cosas que ha traído. Tuvo un cambio abrupto con el tema de los ministerios, hizo antes de tiempo todos esos cambios, tuvo una ruptura con los partidos tradicionales conservadores que antes había hecho una coalición de cierta manera. Así que yo no veo realmente, quizás me estoy metiendo aquí en camisa de 11 balas, pero no veo la izquierda como tal, como la que nosotros vimos cuando votamos en contra de Petro o por el otro candidato que iba a la segunda vuelta cuando Petro ganó la presidencia. Así que yo no veo de qué se está distanciando, no lo veo realmente. Lo que sí veo es que está un poquito desesperado por llamar la atención y traer de cierta manera algunos toques importantes en temas que realmente están rompiendo la diplomacia entre los países latinoamericanos con Colombia. El tema del distanciamiento, más allá de la discusión hermenéutica, es decir, de la forma como se interpreta el mensaje, el discurso, cómo se puede entender el propósito o la intencionalidad que tiene una declaración de este tenor, el distanciamiento apuntaría efectiva y eficazmente a separarse y apartarse, o a dejar en evidencia vínculos, afectos, amistades o coincidencias con Daniel Ortega. Por situaciones semejantes, el presidente de la República no ha emitido opiniones sobre situaciones que ocurren en Venezuela. Específicamente, si bien en Venezuela no se están expropiando ni confiscando bienes, por lo menos visiblemente, de los líderes de la oposición, o se están encarcelando a candidatos a la presidencia, y ojo, porque sé que este es un tema muy sensible, no de la forma como se hace en Nicaragua, lo cierto es que el presidente Gustavo Petro no se refiere a Nicolás Maduro bajo ninguna forma
en los términos en que se refiere a Daniel Ortega o como se ha referido a Nayib Bukele, por ejemplo, y como ha participado también ya en el debate de la Argentina refiriéndose a Javier Milei, a quienes los ha metido en el mismo saco, en el contexto de Milei, comparándolo con Hitler, y ahora al señor Daniel Ortega comparándolo con Pinochet. A eso nos referimos desde el punto de vista hermenéutico del distanciamiento que tiene con cierta izquierda radical, pero que en todo sentido, y esto para responder un poco el comentario de Tati Hanner, que a veces se le sale lo periodístico, y es natural, en ese sentido, haciéndome la pregunta, le devuelvo esta respuesta. Querida Tati, el análisis político en la comprensión de la intencionalidad, no crean ustedes que el presidente Petro trina algo por impulso, por emoción, por incoherencia. Es posible que como todo ser humano tenga instantes emotivos en los que reaccione, pero una declaración de esta naturaleza difícilmente en un jefe de Estado es realizada sin considerar las consecuencias. Debemos decir desde aquí que está sensibilizado, se solidariza con una poeta que admira, que reconoce que todo el mundo literario, más allá de la izquierda y de la derecha, tiende a exaltar por la calidad de su obra poética, pero va mucho más allá cuando compara específicamente al presidente de Nicaragua con un dictador. Vamos a ver si recuperamos la conexión con el historiador Juan Carlos Mosquera. Profesor Mosquera, ¿se encuentra por allí? Bien, el profesor Mosquera está entrando nuevamente en la conexión. Empecemos con Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto, bajo esta perspectiva, ¿hay un distanciamiento o, como acaba de decirlo usted, es una serie de incoherencias? ¿Trata igual el presidente Petro a Maduro, a el régimen cubano, como está tratando a Daniel Ortega? El trato no es el mismo, sin embargo, yo dudo mucho de la verdadera intencionalidad en caso de que realmente se quisiera desenmarcar, ¿no? Del ala más dura de la izquierda. El momento en el que ha hecho ese pronunciamiento creo que ha sido el peor momento que ha podido escoger, porque justamente esta semana se abrió un museo virtual, lo abre la oposición chilena, para remontar la historia que la izquierda borró con el revisionismo histórico que ha aplicado todos estos años y más ahora en este periodo, en esta administración. Y ahora, por supuesto, se están empezando a saber muchas cosas que no se sabían en aquel momento, ¿no? El momento que escogió para eso, la expresión súper desatinada, pero el momento además en que lo vino a hacer es el momento justamente donde la oposición chilena está uniendo fuerzas, están tejiendo redes y están empezando a sacar una cantidad de cosas que no se sabía porque la prensa también se cargó de ocultarlo en ese momento. Yo insisto, tengo muchas dudas con la verdadera intención de estas expresiones. Aunque se desenmarque de la izquierda más radical o de la izquierda más dura, sigue siendo de izquierda, siguen teniendo los mismos ideales y habría que esperar pronunciamientos tan desatinados como este, desafortunadamente, porque es la manera en que ellos hacen política. Entonces, eso baja muchísimo el nivel de la conversación, amén de todos los problemas diplomáticos que esto va a traer sin ninguna necesidad, porque no había necesidad alguna de hacer esta expresión. Entonces, sí entiendo que esto yo lo pondría en la lista de cositas a observar, a mantener en vigilancia, porque ya son demasiadas cosas, no son olvidos puntuales, no es falta de sentido de coherencia, sino que ya me está pareciendo que va más allá y que quizá como consecuencia de estos olvidos o de estas actuaciones, pues están teniendo lugar estos pronunciamientos tan desatinados. Yo lo vería de ese punto de vista. Insisto que
cuando uno tiene una tendencia política, cuando uno ha apoyado toda la vida a un lado de la política, el venirse a desenmarcar es bien difícil porque ya el mal está hecho, ya la trayectoria está hecha y no le veo la utilidad realmente por lo menos en apariencia, desenmarcarse ideológicamente hablando de lo que es la izquierda más radical, porque bueno, ya por sus obras los conoceréis y aquí estamos en este momento hablando de esto. Profesor Juan Carlos Mosquera, cuéntenos que tuvimos una interrupción en su conexión. ¿Ya está usted conectado con nosotros? Hay un problema con el micrófono. Ahí me escuchan, disculpen. Ahora sí. Bueno, estos pronunciamientos del presidente Gustavo Petro no deberían causarnos sorpresa, por lo menos a los colombianos. La emisión de mensajes y fotografías desafortunadas parece ser una constante en Twitter. Pero lo que sí creo es que en esta oportunidad hay una plena intención de hacerlo, tanto en política interna como en externa. En política interna están las suspicacias que representan las palabras expropiar y confiscar a propósito de un decreto que se está tramitando en el Ministerio de Agricultura para una reforma agraria, en el que se invita casi por el Estado a movilizar las fuerzas campesinas para gestionar esta reforma agraria, y eso ha creado un estado de alarma, por lo menos entre los partidos tradicionales. El otro aspecto importante y de peso es que esta semana nos hemos enterado que el hijo del presidente, Nicolás Petro, pues no ha terminado de definir su situación, si va a colaborar o no con la fiscalía a propósito de los dineros sospechosos que entraron a la campaña presidencial. Entonces, no me sorprendería que a nivel externo y con todo el ruido que esto ha creado, pues no es desmarcarse del espectro ideológico, es simplemente un pragmatismo. En política exterior, Gustavo Petro no pretende acercarse a Nicaragua, no está dentro de su radar hacerlo. Nunca haría lo mismo, por ejemplo, para hablar de Díaz-Canel o de Nicolás Maduro. Entonces, Nicaragua, aunque es del mismo espectro político, pues es una ficha sacrificable y sí ayudaría a calmar los ánimos a propósito de estas suspicacias que ha creado el decreto y de expropiación y pues el limbo en el que se encuentra su hijo en materia jurídica con la fiscalía. Sí, son comentarios desafortunados, pero creo que no es alejarse del espectro ideológico, como bien apuntaban Jennifer y Tati. Eso no es fácil, eso no va a suceder. No va a haber una condena tajante de eso, como por ejemplo al estilo Boric, en esa izquierda, si podemos llamar izquierda democrática, en la que sí ha tenido la valentía de condenar la dictadura en Venezuela o la dictadura en Cuba y Nicaragua, pero eso no va a suceder con el presidente Petro. Creo que esas son las razones que yo podría darme para comprender por qué lo hizo el presidente. Y pues en materia de artística, pues no sé, él también debe estar enterado que Pablo Neruda fue un machista de la A a la Z y que pues inspiración política o de sensibilidad muy poca. Pero este no es un espacio para reevaluar si separamos a la persona de su obra artística. La temperatura en el termómetro. Pablo Neruda siempre ha generado amplísimos debates, sobre todo para aquellas personas que simpatizan mucho literariamente con la obra de Borges. Jorge Luis Borges fue un crítico muy fuerte de la obra de Pablo Neruda específicamente, y generalmente quienes simpatizan con la derecha no son muy receptivos del mensaje de Pablo Neruda, sin que eso signifique ni mucho menos que se irrespete o que se agreda o se llegue a desconocer el aporte significativo a la literatura que ha tenido Pablo Neruda, como muy bien
nos los está diciendo el historiador Juan Carlos Mosquera, de esa dificultad que tiene separar al autor de su obra. Ya decía el famoso filósofo francés Gadamer, y también seguido por Paul Ricoeur, específicamente Paul Ricoeur, francés, decía que una vez que la obra sale del autor, adquiere vida propia y son los intérpretes quienes le encuentran y descubren el sentido a cada una de sus expresiones literarias o artísticas. Siento que Tati Janer quería decirnos algo para subir la temperatura sobre este distanciamiento o esta demarcación de la frontera ideológica que en principio pareciera estar buscando el presidente de la República, Gustavo Petro. No, específicamente le quería decir, doctor Julio César, que no estaba muy de acuerdo con usted con el tema de que el presidente Petro esté haciendo declaraciones conscientes y muy delineado al tema de las consecuencias. A mí me parece que ha sido un desatino en muchas de sus declaraciones y sobre todo utilizando las redes sociales. Lo decía ahorita Jennifer, le ha tocado borrar varios trinos ahí de esa plataforma X porque se equivoca, porque reconoce que fue desatinado. Así que yo creo que ahí el presidente Petro está muy alineado a equivocarse y no más bien a trinar sabiendo las consecuencias del trino. Ahí estoy yo un poquito en desacuerdo con usted con respecto a eso. Ahora bien, hablando, ya que hablaron de poesía, que a mí me gusta mucho, o por lo menos me ha gustado en los últimos tiempos, Pablo Neruda era un crítico hasta de su propia vida. Él llevaba la poesía y si mal no estoy, escribió la poesía de su vida siendo además metafórico y nada romántico, por lo menos desde mi punto de vista, y trayendo por supuesto toda la problemática de su vida que pues queda entredicho cuando muere, porque desde algún punto de vista, o por lo menos en el tema periodístico, vemos que la izquierda tiene mucha responsabilidad con respecto a la muerte de Pablo Neruda. Pablo Neruda siempre ha generado mucha polémica en sus posturas y posiciones políticas y ni hablar en su estilo literario. Lo que sí nadie puede desconocer es ese gran comentario que hizo de él nuestro Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, cuando dijo literalmente que era el poeta más importante del siglo XX en todos los idiomas. Obviamente todavía sin necesidad de ser un experto en estudios literarios, esta declaración sigue generando polémica, pero el impacto, el alcance, la trascendencia, el nivel de influencia de Pablo Neruda en la literatura es evidente. Basta con que usted haga una visita a cualquier librería en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, y se acerque a el stand donde están los libros de poesía y difícilmente encontrará un stand de poesía en el que no exista una obra de Pablo Neruda, bien sea una obra escrita por él o una crítica literaria o algún texto que haga referencia a su trabajo y su labor poética. Sin embargo, generalmente los poetas suelen ser incómodos. Recuerden que Aristóteles decía una frase contundente: el poder emana del dominio del lenguaje público. Y si el poder está asociado con el lenguaje y los poetas tienen la capacidad de conectar sensaciones, emociones, sentimientos y experiencias desde un sentido estético que conmueve, moviliza y genera pasiones, cuando esos poetas no emiten comentarios, criterios o argumentos favorables a los líderes de las naciones, generalmente tienden a
provocar resistencias y rechazos. Eso ocurre desde la antigüedad, desde que se tiene memoria y conciencia más allá de la historia, aprovechando que tenemos a un historiador aquí, desde la cultura ágrafa. Ha sido así. La poesía existe desde que se tiene registro de la memoria e incluso antes de ese registro de la conciencia histórica, la poesía era parte del folclore, de la cultura, de la tradición de los pueblos, y cuando los poetas, los cantores, los artistas no estaban vinculados, asociados al monarca, al jefe de la tribu, al gobernante, resultaban ser muy incómodos por el amplio dominio del discurso y por la capacidad estética en el manejo idiomático. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con la poeta Gioconda Belli. Más allá de su posición política, de su criterio, habrá que evaluar y examinar cuáles son las reales razones para despojar de la propiedad de el templo sagrado de su inspiración, que es su propia casa. La casa para un poeta es el taller, es la industria, es la fábrica de sentimientos. Y esto debería sensibilizarnos a todos si nos llamamos demócratas, independientemente venga de donde venga la decisión, más allá de que se trate de Daniel Ortega o de cualquier otro presidente. Lo que potencia la identidad es la cultura. Y la cultura sin el arte y sin la expresión de sus creadores difícilmente potencia el nacionalismo y sobre todo la conciencia y la memoria de los pueblos. Profesor Juan Carlos Mosquera, usted como experto de la historia, ¿qué podemos esperar? Porque sorprende que a estas alturas todavía el presidente de Nicaragua, por lo menos oficialmente, no ha emitido comentario alguno. Y generalmente las respuestas de Nicaragua suelen ser contundentes tratándose de Colombia. Más allá de todo esto, del contexto, del sitio, de la celebración en la que el presidente Petro emitió este comentario comparando a Daniel Ortega con Augusto Pinochet, ¿qué podríamos esperar de una reacción nicaragüense? Bueno, los pronunciamientos del presidente nicaragüense también tienen esta misma tendencia. Podemos esperar más pronunciamientos cortos, achacando todo al imperialismo yanqui y a que Colombia es un narcoestado y a que Petro es un traidor a la causa. Parece que esos han sido los tres ejes de sus 2 o 3 respuestas al presidente colombiano. Creo que si el presidente Petro no contesta más allá de lo que ha hecho hasta ahora, no va a suceder mayor cosa. No se trata de un problema capital que le sirva, no se trata de un problema que le sirva para capitalizar, disculpe, la mala relación con Colombia al interior ante la pérdida de apoyo popular del sandinismo que él representa, aparte de la última descalabro en la Corte Penal, en la Corte Internacional de Justicia a propósito de la solicitud nicaragüense de extender su plataforma continental. Entonces yo creo que este asunto va a quedar ahí. Creo que más lo capitalizó Gustavo Petro para fortalecerse internamente en la política interna colombiana que lo que le podría representar algún rédito político a Daniel Ortega. La respuesta a la que hacíamos mención, que no había tenido repercusión aparentemente en los medios del presidente Daniel Ortega, se acaba de producir en las horas de la tarde. Específicamente, el presidente Daniel Ortega ha llamado tanto a Boric como a Petro como una basura. Y esta ha sido la expresión: se convierten en una basura. Y específicamente llamó
a el señor Boric como un pinochetico. Basura y pinochetico. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿reacción proporcional o desproporcionada del presidente de Nicaragua? Absolutamente desproporcionado. Esto retrotrae a cuando hubo el intercambio de palabras con Javier Milei. No hay mucha diferencia entre lo que le dijera a él Javier Milei versus lo que le están diciendo ahora al presidente Petro. Es un nivel, un dialecto político que como ciudadanos tenemos que condenarlo definitivamente, porque además de que la política latinoamericana nos ha estado deshumanizando, escuchando las expresiones de los contertulios del día de hoy, el discurso se ha convertido en un discurso chabacano, grosero, ordinario, vulgar. Eso no era Latinoamérica. Por muy colorido, por muy florido que fuera el sistema político latinoamericano, nunca llegamos a este punto de tener esta clase de comunicación entre líderes de naciones. Entonces, esto en caso de que fuera en serio, porque hay que poner esto entre comillas y subrayado, en caso de que esto fuera pronunciamientos serios de ambos líderes políticos, esto va a desatar evidentemente una conversación que lejos de estar en un nivel político determinado, justamente va a bajar el nivel y va a dar pie a otras agresiones, y de las agresiones verbales a los conflictos diplomáticos es solamente un paso. Las relaciones entre las dos capitales está bastante lacerada, y ahora con este conflicto es posible que esto se recrudezca muchísimo más. Entonces, la violencia siempre va en espiral, la violencia nunca va para atrás, la violencia nunca retrocede ni se disminuye. Entonces, lo que me temo es que esto va a recrudecer las cosas y va a, repito, en caso de que esto sea serio por parte de ambas partes y no sea un teatro político de los muchos que también hemos visto en la escena política latinoamericana, esto va a recrudecer muchísimo las cosas y va a complicar sin duda alguna las relaciones entre ambos países que no estaban precisamente en su mejor momento. En el marco de esta declaración, en medio de un desfile militar, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha proferido todavía un discurso mucho más fuerte. No solo ha llamado basura al presidente de Chile y de Colombia, sino que en el caso de Gustavo Petro ha dicho que el Estado colombiano es un Estado que está al servicio de los yanquis, diciendo además que era un Estado al servicio de los yanquis. Apunta a la figura del presidente diciéndole que dónde quedó ese discurso antiimperialista y cuándo va a sacar, en sus términos, las bases militares yanquis del territorio colombiano. Concluyendo la declaración, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dicho que Petro ha traicionado la conciencia de mucha gente, sobre todo su propia conciencia en términos de Daniel Ortega, cuando combatía con la guerrilla. Y se pregunta, ¿es Petro un antiimperialista? Doctora Tati Janer, ¿es proporcional esta respuesta? Se jugó con candela y, como advertíamos hace unos minutos, suelen ser muy categóricas las respuestas desde Managua. Desatinadísimas y sobre todo metiendo cizaña y punto álgido, doctor Julio César, cuando habla precisamente de los yanquis y obviamente refiriéndose a Estados Unidos. Le aseguro que va a haber respuesta del presidente Biden también desatinada con respecto a esto y la iremos a tener seguramente mañana en alguna declaración, en algún medio de comunicación, porque se metió, creo que, en un terreno que no debió meterse. Aquí tiene que tener en cuenta Ortega que los Estados Unidos le está entregando a su país un sistema migratorio
favorable para aquellos nicaragüenses que viven aquí en los Estados Unidos. Así que meterse con los yanquis o con Estados Unidos no es para nada apropiado, es absolutamente desatinado, rompe la diplomacia definitivamente entre Colombia y Nicaragua y mete a un país que es Estados Unidos, que le está dando la mano a sus ciudadanos nicaragüenses aquí, sobre todo en el sur de la Florida. Hay una cantidad de nicaragüenses, perdón, cantidad de nicaragüenses acogiéndose al TPS y a múltiples oportunidades que le forma inmigración a aquellos que llegan a este país. Así que muy desatinado. Otra incoherencia, considero yo, de un presidente que están desbaratándose en unos dimes y diretes que no tienen nada que ver cómo se llevan las relaciones perdón, entre los países. Es absolutamente absurdo que nosotros estemos viendo en este momento estas declaraciones de basura, de improperios tan increíbles. Yo estoy absolutamente asombrada como periodista, absolutamente asombrada de lo que estoy realmente viendo y leyendo a través de las redes sociales. Perdón, mientras hacemos este termómetro, estoy absolutamente asombrada porque realmente no hay derecho, porque además se llevan por delante a la ciudadanía que por lo menos quiere llegar a este país a cumplir, aunque sea un poquito, del sueño americano. Y Ortega lo ha desbaratado en una palabra, en una sola frase. Así que vamos a ver al presidente Biden refiriéndose a esto más temprano que tarde. Y no solamente el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha llamado basura tanto al presidente Boric como al presidente Petro. Refiriéndose al presidente Petro, ha dicho que ha tenido una actitud falsa e hipócrita. Y como si quedara todavía algún títere con cabeza, refiriéndose a Boric, le dijo, es que Boric no fue ningún guerrillero, fue un bolillero, un bolillerito. A esto nos referíamos con ese distanciamiento. Ahora, frente a esta respuesta, ya no solamente queda en evidencia, ahora hay una pugna, ahora hay un lenguaje agresivo, se apela a la diplomacia del micrófono. Y lo que se quiere decir desde Colombia específicamente es que hay un distanciamiento con un sector radical de la izquierda. Historiador Juan Carlos Mosquera, este uso del lenguaje tan agresivo, descalificativo y peyorativo es característico, al parecer, en nuestra historia. Recordemos aquellas palabras de Hugo Chávez, los enfrentamientos con Álvaro Uribe Vélez, con el mismo expresidente Pastrana. En un tiempo los tuvo con Juan Manuel Santos hasta que hicieron las paces, y después Maduro con Iván Duque. Vivían permanentemente señalándose, criticándose y utilizando muchos adjetivos. Para decirlo retóricamente, el verbo escaseaba, brillaba el adjetivo. Esa es la característica del discurso político latinoamericano. Pocas palabras y menores argumentos. Pues, Luis Carlos, yo creo que sí. No es sino leer los periódicos de los mal llamados liberales y conservadores desde los años 20 del siglo XIX, pleno construcción estatal, y usted va a encontrar exactamente lo mismo. Creo que en esos años se definió la forma en la que se ventilaban las diferencias políticas, y recordando también que no se consideraba al otro un rival político, sino un enemigo en esos términos. Entonces vemos a los autodenominados liberales llamando serviles a los bolivarianos, y los bolivarianos diciéndole demagogos, y por no decir otras cosas aquí al aire. Y eso, si uno hace un análisis del lenguaje usado en la prensa del siglo XIX y pues sobre todo
y en la del 20 también incluso, pero más en la del 19, creo que ahí está el germen de esta forma de confrontar al otro. Ahora, esa forma de referirse al enemigo, que no rival político, repito, se ha incrementado ahora por el acceso que tenemos a la información, por la revolución tecnológica, por el incremento en el acceso del público a los medios masivos. Entonces, si durante el siglo XIX, qué pena que me vaya tan lejos, entre una población mayoritariamente analfabeta, pues este rifirrafe en la prensa política solo pues estaba entre pequeños grupos, ¿no? Eran partidos de cuadros, muy pocos sabían leer y escribir, pero ahora todo el mundo tiene acceso a esa información, entonces nos escandaliza de esta forma. Y bien lo ha notado, en este ambiente que acabo de nombrar, una cosa es el germen y otra el eco que le producen los medios de comunicación a este tipo de lenguaje, pues surgió esta nueva forma de hacer política en la que el discurso, la narrativa, quien domine la narrativa es el que vence y no el que tenga los hechos o la evidencia. Lo estamos viendo en la política estadounidense, lo estamos viendo en los centros democráticos del mundo atlántico, en Alemania, en Francia, en Italia. El populismo, el discurso, la fuerza del discurso frente a la evidencia, pues es lo que está ganando la batalla política en la arena pública hoy. Si bien entonces no es nuevo en América Latina, lo que sí es una variable que cambió es el eco que producen los medios de comunicación y este viento de cambio político que ha recorrido el mundo atlántico, en la que la forma de hacer política es esa. En América Latina, bien lo apuntó esto desde Álvaro Uribe con Hugo Chávez, pero con Nicaragua en ese marco no es nuevo. Recordemos que en el penúltimo arbitraje de la Corte Internacional de Justicia, cuando se le reconoció a Nicaragua una porción del mar que hasta entonces era de soberanía colombiana, lo primero que hizo Ortega fue reunir en la Plaza Central de Managua a la población y decir desde ahí al presidente Santos que se iban a encontrar en San Andrés. En la próxima nos encontramos en San Andrés. Entonces este ambiente provocador, pero dejar cosas en el aire es más de lo mismo de lo que estamos viendo, en distintas proporciones, quizás no tan grotesco en algunos actores como en otros, pero es parte de lo mismo. Uno de los éxitos, por ejemplo, del presidente Petro fue mantenerse en boca de todo el mundo, de la opinión pública, de los medios de comunicación, con sus trinos llenos de falsedades o de medias verdades o de mentiras. Fíjense que eso mismo fue lo que llevó a Trump a la presidencia y le dio, todo el mundo pensaba que un payaso como ese no iba a llegar. Eso era lo que decían, ¿no? Es que es un payaso y casi que producía risa y lo tildaban de payaso, pero resulta que eso no era ningún payaso, era un fenómeno político que fue aupado que se logró mantenerse en boca de todos a costa de lo que sea, de provocaciones o de verdades a medias o de abiertas mentiras. Y es esa nueva forma de hacer política que además pone en riesgo el debate civilizado, democrático, entre rivales políticos que no enemigos. Ahora nos estamos entendiendo todos como enemigos y el que no es de izquierda es de derecha, y entonces los demócratas resultan sospechosos en los dos lados del espectro. Muchísimas gracias, historiador Juan Carlos Mosquera, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Tati. Gracias, Jennifer, por acogerme. Que estén muy bien. Doctora Jennifer Barreto, sus conclusiones en un minuto, porque hoy subió la temperatura, como seguirá subiendo este debate sin duda alguna. Estas expresiones yo las tomo con pinzas porque dentro de las cosas que dijera el presidente Gustavo Petro es que se pretendía una reconstrucción democrática de América Latina. Yo soy partidaria de que no podemos hablar de construcción ni de progreso con un lenguaje y unas gestas con este nivel de violencia y de chabacanería. Entonces, en caso de que esto no haya sido un teatro político de los muchos que hacen los políticos latinoamericanos, esto
marca un precedente bien delicado y bien lamentable para la política de nuestros países, que justamente ahora necesitan elevarse, necesita cambiarse definitivamente la forma en que se ha estado haciendo hasta la fecha, y con, perdón, gestas como esta, justamente implica un retroceso importantísimo que al final somos los ciudadanos quienes vamos a ver el efecto inmediato de expresiones como estas que se dieron el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Un gusto como siempre y Dios mediante nos vemos en 7 días. Doctora Tati Janer, sus conclusiones en 30 segundos. Ay, Dios mío. Las relaciones diplomáticas están absolutamente rotas. Ahí hay que ver qué hace el tiempo a favor de estos dos países. Y como no tengo más de 30 segundos, me voy a quedar con esto. Soy la mujer que piensa, algún día mis ojos encenderán luciérnagas. ¿Quién dijo eso? Y Aconda Belli. Muy bien, cerramos con poesía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Tati Janer. Lo hemos visto. Muchísimas gracias. Lo hemos visto. Un panorama político que no pasa del insulto, del señalamiento, porque la palabra crítica se queda subordinada a la agresión. La crítica no necesariamente es negativa. La crítica, cuando es seria, lleva implícita una denuncia, pero también un planteamiento que aproxime a una reflexión, encaminando la toma de decisiones hacia encontrar soluciones a los problemas, trátese de donde se trate. Cuando uno examina a un crítico de arte, sabe que no solamente descalifica o magnifica. Un crítico de arte siempre, si es serio, va a reconocer el esfuerzo, el trabajo, mejorando o proponiendo una alternativa para que aquello que considera negativo pueda ser superado. Lo mismo ocurre en política. Cuando el análisis político está apartado de las pasiones, de la intensidad, del calor propio de los radicalismos, puede aproximarse a proponer y plantear soluciones a problemas concretos. Lamentablemente, cada que termina un periodo, nuestros países siguen discutiendo sobre los mismos problemas. Las figuras ocupan un puesto, buscan poder, buscan autoridad, ejercer dominio, pero los legados son inferiores a los problemas. Siguen los mismos problemas, siguen las mismas dificultades, siguen las mismas necesidades. El libreto de la historia permanece y lo único que cambian son los protagonistas, actores que parecen seguir el mismo libreto. Es hora de tomar una conciencia social diferente, en la cual evaluemos objetivamente al liderazgo para avanzar, a salir de esas disputas, de esas polémicas, de esas diatribas, de esos enfrentamientos que no resuelven nada, que lo que generan es odio, rivalidad, diferencia y señalamiento. La política propositiva debe ir orientada a tomar decisiones eficaces, eficientes y efectivas para resolver los problemas, las necesidades y los requerimientos de la ciudadanía. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.